sesión principalmente centrada en patología cerebral y que se titula Aquí ilumina o apaga el cerebro, los colores del cerebro en medicina nuclear. Para empezar, bueno, una de las múltiples preguntas que nos hacen en el servicio de medicina nuclear es, ¿hay medicina nuclear en el hospital? ¿Dónde está? Y bueno, deciros que sí, que está en el Hospital de Santiago, entrando por la entrada principal en la primera planta. Y lo siguiente que preguntan es, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que hacéis ahí? Bueno, pues principalmente hacemos diagnóstico por la imagen y tratamiento con radioisótopos. Los radioisótopos son moléculas radiactivas unidas a diferentes sustancias para, dependiendo la patología o la parte del cuerpo que queremos valorar, transportan el radioisótopo hacia esa localización y es el isótopo el que, emitiendo esa radiación, nos permite adquirir las imágenes. Tenemos muchos tipos de pruebas diferentes que valoran diferentes partes del cuerpo, óseas, renales, tiroideas. Lo más conocido probablemente sea el PET-CG, que utilizamos mucho en oncología, pero no solamente en oncología. También utilizamos en procesos infecciosos, inflamatorios y para estudios cerebrales. Y bueno, como consideraciones importantes, el circuito de medicina nuclear es un poco peculiar. Vosotros realizáis la petición y nosotros hacemos una valoración de esas peticiones, revisando un poco la historia clínica y valorando, en caso de que fuese necesario, si creemos que otra prueba aporta más que la que en principio pedís. Normalmente contactamos con vosotros y comentamos un poquito el caso si nos parece que otra prueba pudiera estar más indicada o aportaría más información. Y luego, pues, hay que tener en cuenta que, bueno, pues para hacer la petición, entréis en Osabide Global, solicitud de pruebas y consultas, y se os abriría un desplegable bastante infernal en el que tenéis un montón de pruebas que nunca encontráis, salvo que las pidáis habitualmente. Entonces, bueno, ahí tendréis que elegir el procedimiento y en motivo de consulta escribir el caso clínico y qué es lo que buscáis. Si tenéis dudas al elegir el procedimiento, si es un caso complicado, que bueno, principalmente en neurología, lo que se sale de lo habitual suele ser más complicado, llamadnos, comentándonos el caso y nosotros os diremos pues qué prueba o qué pruebas en conjunto nos pueden aportar más información en ese caso concreto. Tenéis información de los protocolos y de procedimientos aquí en la intranet, en apoyo a profesionales, tanto para los médicos como para dar información a los pacientes, ¿vale? De distintos procesos que tenemos, no solo de neurología. Y, bueno, es importante tener en cuenta las condiciones del paciente. Los pacientes en medicina nuclear necesitan, o sea, los tiempos de adquisición son largos y necesitamos la colaboración de los pacientes. Tienen que estar inmóviles para que durante la adquisición de las imágenes no se muevan y los periodos de adquisición son largos, como he dicho. Entonces, los pacientes tienen que colaborar. También hay que tener en cuenta que en función de la prueba a realizar tienen algunas peculiaridades y unas preparaciones diferentes. En algunos casos hay que retirar fármacos previamente, hay que tener en cuenta pues, que no haya habido crisis epilépticas previas, etcétera. Como he dicho, si tenéis dudas en cualquier proceso de estos o si este fármaco lo tengo que retirar o no, aunque yo lo voy a comentar un poquito por encima, llamadnos y os consultaremos todas las dudas y las resolveremos lo mejor que podamos. Dentro del circuito también es importante tener en cuenta que nosotros no disponemos de ciclotrón y no sintetizamos las dosis de radiofármacos. Los isótopos nos vienen de una producción externa. Entonces, es una síntesis diaria que tiene que pasar un control de calidad y luego tiene que llegar hasta nosotros con distintos transportes, en este caso de mercancías peligrosas. Como el doctor Tobalina nos comentó el año pasado, es un circuito muy frágil que puede fallar en cualquier punto del circuito. Puede fallar la síntesis, puede fallar el transporte, puede fallar que el paciente llegue tarde, puede fallar la máquina. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta la fragilidad de este circuito. También comentaros que nosotros, una vez que solicitamos el radiofármaco, damos la cita al paciente y esas dosis llegan nominales al paciente que las hemos pedido para el día y la hora solicitadas. No podemos demorar esa adquisición de pruebas porque la vida media del radiofármaco decae y entonces no tendríamos la dosis suficiente. También es muy importante la hora de llegada del paciente. Sobre todo tenemos problemas muchas veces con el tema de las ambulancias que se retrasan, entonces el paciente no llega, la dosis ha decaído. Bueno, no podemos demorar ni cambiar de día. Podríamos cambiar de día perdiendo esa dosis y teniendo que solicitar una nueva. También es importante las condiciones del paciente, que venga con la preparación requerida para cada prueba y que colabore en la adquisición. Y bueno, para centrarnos ya un poco más en lo que atañe a la sesión, que es la patología cerebral,
Hemos titulado ¿Qué ilumina o apaga el cerebro y cómo interpretamos esos colores del cerebro en medicina nuclear? Y bueno, pues cómo y dónde ponemos los colores. Hay distintas patologías del sistema nervioso central. Según el proceso o circuito cerebral que queremos valorar, utilizamos diferentes pruebas complementarias. Las principales patologías que nos llegan en relación con el sistema nervioso central, pues evidentemente llegan de neurología, neurocirugía y psiquiatría, pero cualquier especialidad médica que tenga un paciente con deterioro cognitivo, alteración de la conducta, etcétera, bueno, pues también puede tener este tipo de pacientes y puede requerir de alguna prueba. Entonces, bueno. Aquí hago un pequeño resumen de para qué son las pruebas de medicina nuclear, desglosado por patologías. Pues para lo que principalmente utilizamos es el metabolismo cerebral, que nos vale para valorar muchas entidades diferentes. Pero bueno, también están los transportadores de dopamina presinápticos, los trazadores oncotropos, etc. Y bueno, las principales características de las pruebas que nosotros utilizamos, estas son las más frecuentes, aunque no todas las hacemos habitualmente. Lo importante es, bueno, pues qué queremos valorar, qué proceso cerebral queremos valorar y qué radiofármaco necesitamos para valorar esa parte del cerebro o ese cerebro, ese funcionamiento cerebral. Lo que tienen en común todas estas pruebas es que los tiempos de adquisición son largos. Y como he dicho, y no me voy a cansar de repetiroslo a lo largo de la sesión, es que necesitamos la colaboración y que el paciente permanezca inmóvil. Como veis aquí, hay pruebas que tienen hasta 29 minutos de adquisición, en los que los 29 minutos el paciente no se debe mover. También hay que tener en cuenta que, bueno, la preparación requiere en algunos casos de retirada de fármacos, de ayuno, de que la glucemia sea baja, de que se realice una punción lumbar. Después de eso inyectaríamos el radiofármaco y hay distintos tiempos de incorporación. Es decir, a veces adquirimos las imágenes nada más inyectar, pero a veces tenemos que pasar entre 3 y 4 horas y después hacer la adquisición. También hay que tener en cuenta que algunas de las pruebas pueden requerir una adquisición tardía, o sea, que el paciente vuelva a entrar a la máquina otros 20 minutos de adquisición y en el caso de la cistanografía que venga a las 3 horas y al día siguiente incluso a los 2 días. Las pruebas que más frecuentemente hacemos serían los transportadores de dopamina presinápticos, el SPECT de trazadores oncotropos y la prueba del PET-CT del metabolismo cerebral. Y ahora os voy a detallar un poquito más estas pruebas. Los transportadores presinápticos de dopamina, principalmente lo conoceréis como DaTscan, que es la marca comercial, pero bueno, nos hace una valoración del sistema nigroestriatal. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que como lo que queremos medir son los transportadores, hay que retirar fármacos que puedan afectar a esos transportadores y nos interfieran en la valoración. Las principales indicaciones serían valorar un parkinsonismo, en este caso suele ser síntomas parkinsonianos, alteración de la marcha, temblor, etcétera. Principalmente valorar neurodegenerativo versus otras entidades como puede ser afectación vascular, o temblor esencial o una etiología farmacológica. En el caso de los parkinsonismos neurodegenerativos, solemos hacer un estudio conjunto con PTCG de metabolismo cerebral para diferenciar entre la enfermedad Parkinson idiopática y parkinsonismos atípicos. La interpretación es principalmente visual y nos ayudamos de una semicuantificación. Entonces, bueno, esta sería una imagen normal en la que vemos cómo los transportadores de dopamina de los ganglios estriados, del putamen y el caudado, presentan una captación normal, tanto en el caudado como en el putamen, simétrica y sin aumento de la actividad de fondo. Esto podría ser un paciente pues, que no tenga un proceso neurodegenerativo y sería la imagen que veríamos también en temblor esencial o en un parkinsonismo farmacológico. En cambio, aquí tenemos diferentes afectaciones del sistema nigroestriatal, principalmente decir que suele afectarse más pronto y en mayor cantidad que los síntomas clínicos que vemos muy habitualmente. Y luego, bueno, pues podemos ver una afectación asimétrica de un lado más que de otro, una afectación más bilateral, muy simétrica, y en este caso también tendríamos una afectación bilateral con la ausencia de los putámenes y además hipocaptación de los caudados con un aumento de la captación de fondo. Estos tres patrones, cualquiera de los tres podría corresponder a un parkinsonismo neurodegenerativo.
No diferenciaríamos entre un Parkinson y un parkinsonismo atípico, aunque sí que está descrito que una mayor afectación y el predominio bilateral podría orientar más hacia un parkinsonismo atípico, pero también se ve en Parkinson idiopático evolucionado. También, en función de si tenemos un paciente con patología vascular que pueda tener lesiones en los estriados, pues si tiene una lesión en el putamen, evidentemente el putamen no lo veríamos. Y no sería por neurodegeneración, sino porque corresponde y correlaciona con esa lesión. Respecto al CT de trazadores oncotropos, nosotros lo utilizamos principalmente para valorar tumores gliales agresivos, grado 3, grado 4, cuando hay una sospecha de una progresión, una transformación a un tumor de más alto grado, en tumores inicialmente de bajo grado, cuando hay dudas entre que sea una recidiva tumoral o radionecrosis secundaria a los tratamientos recibidos. Y bueno, lo ideal sería también hacer un estadiaje postquirúrgico previo a tratamientos adyuvantes para, bueno, en el futuro y si surgieran dudas, ya tener una valoración de cómo es el comportamiento de ese tumor o los restos que han podido quedar en la cirugía. Principalmente utilizamos el talio y el MIBI. Nosotros decidimos cuál de los dos utilizar, principalmente según la localización de la lesión. El talio es un análogo del potasio que atraviesa la barrera hematoencefálica y aumenta en la captación con la vascularización y en caso de tejido tumoral viable, y tiene una relación con el grado de proliferación celular. El MIBI nos da una mejor imagen, más definida, pero tiene una captación fisiológica en plexos coroideos, por eso lo de la localización. En función de la localización y el tamaño de la lesión nos podría dificultar ver esa lesión si está cerca de los plexos coroideos que captarían de forma fisiológica. Está relacionado con la actividad mitocondrial de la célula y también da una aproximación al tipo histológico de la lesión. Hacemos una valoración visual apoyada de cuantificación en función de los casos y siempre hacemos imágenes de fusión con el TAC que adquirimos nosotros o con la resonancia realizando un corregistro y un procesado que no siempre es fácil. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente con un glioblastoma tipo 4 tratado con quimio-radioterapia y quimioterapia que en la resonancia sospechan una recidiva. Entonces, nosotros le realizamos un SPECT-CT con talio y vimos que había un aumento de la captación en el polo temporal anterior izquierdo, que se correlacionaba con la lesión que describía en la resonancia y que era claramente superior a la captación del resto del parénquima cerebral. Aquí tenemos la imagen de la resonancia, la imagen que adquirimos nosotros con el SPECT y esta sería la fusión con la resonancia. Como vemos que correlaciona y es una alta sospecha de progresión tumoral. En este caso, en vez de utilizar talio, utilizamos MIBI. Era un paciente con un glioma de bajo grado en el que apareció una lesión de nueva aparición en el seguimiento que la resonancia informaba como posible transformación a alto grado. Se decidió realizar como prueba complementaria el SPECT y vemos también que hay un depósito focal que capta por encima del resto del parénquima cerebral, ¿vale? Y que coincide con la lesión descrita en la resonancia. Aquí vemos cómo prácticamente el cerebro no captaría la lesión, pero bueno, vemos la captación fisiológica que comentaba en los plexos coroideos. Respecto al metabolismo cerebral, utilizamos PET-CT con FDG, es una prueba que muchos conoceréis porque se utiliza mucho en oncología, para búsqueda de tumores, para estadificación, valoraciones de respuesta y también la utilizamos para valorar el metabolismo cerebral porque está íntimamente relacionado con la neurodegeneración. ¿Vale? Es una prueba compleja, muchos habréis leído en los informes que no podemos valorar muchas cosas en el cerebro por la alta actividad fisiológica del cerebro, pero aprovechándonos de esa elevada actividad fisiológica del cerebro y adquiriendo el estudio a los 30 minutos, obtenemos información de problemas neurodegenerativos principalmente, pero no solo eso. Las indicaciones son múltiples, deterioro cognitivo, parkinsonismos, como he comentado antes en un estudio conjunto con los receptores, los transportadores presinápticos. También vemos en tumores cerebrales, podemos hacer el PET
aunque tiene unas limitaciones y principalmente en tumores primarios preferimos utilizar el STEP que he comentado previamente. En procesos de encefalitis autoinmune, no solo para valorar un posible cuadro paraneoplásico haciendo un PET de todo el cuerpo, sino también para valorar patrones hipermetabólicos que puedan correlacionarse, que están descritos en distintas encefalitis. Y también en epilepsia, aunque bueno, eso se hace principalmente en unas caracterizaciones prequirúrgicas en centros especializados con unidades de epilepsia y de cara a planificar la cirugía. La interpretación es principalmente visual, como casi todo lo que hacemos en medicina nuclear, con apoyo de la cuantificación, que siempre nos ayuda, y se han descrito distintos patrones metabólicos que permiten el diagnóstico diferencial de las entidades más típicas, aunque bueno, hay veces que se solapan. Y bueno, lo utilizamos, como he dicho, en todas estas cosas. Tener en cuenta que, como también muchos sabréis, el PCT necesita un ayuno de 6 horas, que la glucemia sea menor de 180 y importante que no haya fármacos estimulantes del sistema nervioso central ni depresores. En el caso de las benzodiazepinas vemos que tienen una marcada interferencia con la actividad cerebral y, bueno, en un caso de una encefalitis, epilepsia o un cuadro que haya tenido crisis, recomendamos esperar 48 horas sin crisis para adquirir las imágenes. Están descritos los patrones metabólicos que os comentaba en función de la localización del hipometabolismo. Es más típico que se correlacione con distintas enfermedades. Aquí tendríamos pues, parkinsonismos atípicos, deterioro cognitivo, demencia por cuerpos de Lewy, Alzheimer, frontotemporal. En función de dónde nosotros vemos esa alteración del metabolismo, pues bueno, correlaciona más con unas enfermedades que con otras. Es decir, que siempre prima la clínica. Y bueno, os voy a comentar unos casos clínicos, principalmente con PET. En este caso tendríamos una mujer de 74 años con un deterioro cognitivo, principalmente afectada el aprendizaje y la memoria y alteración de la conducta. La sospecha clínica había dudas entre que correspondiera a una pseudodemencia depresiva o que hubiera un cuadro neurodegenerativo de base y solicitaron un PET cerebral. Realizamos el PET cerebral y vimos un marcado hipometabolismo de predominio posterior en parietales que se extendía por los temporales de carácter bilateral. Y aquí tendríamos la cuantificación que nos apoya diciéndonos bueno, pues que hay un hipometabolismo regional de predominio posterior en los parietales y en los temporales, y estos serían unos volúmenes donde nos dice también que ese hipometabolismo que nosotros vemos en la imagen, pues en la cuantificación con una base de datos de normalidad también es normal, y esta paciente se orientó como un posible Alzheimer. En este caso tenemos una paciente de 72 años con temblor y alteración de la marcha, que le solicitan un DAT-scan, un estudio de transportadores presinápticos de dopamina, y como vemos aquí, vemos que no se ve la forma bonita en la que veíamos los dos estriados, sino que es muy difuso, muy poco definido, con una disminución bilateral y con aumento del fondo cerebral. Ante esta imagen, nosotros decidimos completar el estudio con un PET cerebral para buscar un patrón metabólico que orientase a un parkinsonismo atípico o algún cuadro de ese tipo, y le realizamos un PET cerebral en el que vimos que había un hipometabolismo de predominio posterior, parietal, y que afectaba al occipital, algo que está descrito como bastante típico de una demencia por cuerpos de Lewy. El estudio en conjunto apoyaría este diagnóstico. Este es un caso de una mujer de 52 años con una alteración del sueño, alteración de la memoria, alteración de la marcha, del lenguaje y trastorno de la conducta, con antecedentes familiares de que la madre había tenido una encefalopatía y el hermano se había diagnosticado de un insomnio familiar fatal, con un estudio genético positivo. Se le realizó el PET cerebral para valorar el metabolismo y se vio una marcada hipocaptación, prácticamente ausencia de la actividad cerebral en ambos tálamos. Esto, la cuantificación, en este caso vemos que hay una marcada afectación de los tálamos con respecto al resto del cerebro, de la corteza cerebral. Esto no es un signo patognomónico, pero sí que es típico y en el contexto clínico orienta a un insomnio familiar fatal. Es decir, que bueno, a esta mujer se le realizó un estudio genético, tenía la misma mutación que su hermano y se diagnosticó de insomnio familiar fatal. En este caso, es un paciente, un varón de 52 años que ingresa con un proceso sospechoso de encefalitis. Se sospecha una encefalitis autoinmune y se encuentran tanto en sangre como en líquido anticuerpos anti-MA2
Entonces, bueno, nos solicitan también un estudio para valorar si hubiera un primario que justificase este cuadro como para neoplásico. Entonces, bueno, aprovechando que inyectamos el radiofármaco para adquirir el estudio corporal, también hicimos un estudio cerebral en el que vemos un marcado hipermetabolismo, un aumento del metabolismo en los temporales mesiales, bilateral, prácticamente simétrico y sin claras irregularidades en el resto del parénquima que orienten hacia otra cosa. Ya sabemos que este paciente tenía una encefalitis, la constatamos localizada en los temporales. Aquí veríamos la cuantificación del hipermetabolismo que nos da hipermetabolismo en estas regiones temporales mesiales. Y además se le hizo el estudio corporal en el que no se encontró un primario, este paciente sigue en controles y de momento no se ha encontrado el tumor primario que pueda justificar esta encefalitis. Aquí tenemos otro paciente de 71 años con una encefalopatía, con pérdida de visión y alteración de la marcha. En principio secundaria a una intoxicación por alcohol metílico que tuvo en la adolescencia. Que el neurólogo que lo remite sospechaba que pudiera tener un componente neurodegenerativo. Le solicitaron un DAT scan en el que vemos bueno, una ausencia de captación en ambos putámenes, un poco de disminución en el caudado derecho, asimétrico con el izquierdo. Esto podría orientar a un parkinsonismo neurodegenerativo. Decidimos completar el estudio a buscar un patrón típico de otra entidad con un PET de metabolismo cerebral. Y vimos que, bueno, pues que no había prácticamente captación en los putámenes y muy escasa en los caudados, pero que esa hipocaptación se correlacionaba con esta imagen hipodensa como secuela de la intoxicación metílica y no se vio patrón de nada más ni otra afectación en otras localizaciones, así que parece que todo indicaba a que fueran únicamente secuelas de esa intoxicación que al tener lesionado esas áreas pues no captaban ni en el PET ni en el estudio presináptico. Y tenemos una mujer de 73 años con un antecedente de un carcinoma de mama, con un nódulo pulmonar y en el seguimiento apareció una lesión cerebral que se trató con radiocirugía frontal izquierda. En los seguimientos posteriores, la resonancia informa de una posible progresión versus radionecrosis. Decidimos realizarle un estudio en medicina nuclear, en este caso elegimos el PET, y realizamos un estudio tanto a los 30 minutos como a las 6 horas para intentar disminuir esa actividad fisiológica cerebral y ver si nos resaltaba la lesión, en este caso conocida en región frontal izquierda. Como además bueno, es una paciente con un cáncer de mama, pues aprovechamos también para hacer el estudio corporal. Aquí vemos como la imagen, esta es una imagen tardía que tiene peor definición, mucha menos actividad. Vemos como una captación en anillo, en la región frontal, que coincide con el área y de realce de contraste de la resonancia y es sospechoso de recidiva tumoral. Y también le hicimos el estudio corporal en el que se puede observar que el nódulo pulmonar, a ver que está por aquí, se ve mejor, ¿vale? El nódulo pulmonar también era hipermetabólico, había crecido con respecto a estudios previos y además había un conglomerado adenopático mediasténico, con lo que no solo parece que había una progresión a nivel cerebral, sino también en el resto de lesiones conocidas. Y bueno, muy por encima os voy a comentar que existen otras pruebas, mucho menos frecuentes, que se hacen muy poco. En este caso la cisternogammagrafía, que es para valorar la dinámica del líquido encefalorraquídeo, requiere de realizar una punción lumbar para inyectar el radiofármaco, con lo que hay que coordinar con neurología, neurocirugía, etcétera. Y bueno, principalmente se utiliza en sospecha de fuga del líquido encefalorraquídeo o cuadros de hipotensión intracraneal para ver si el líquido aparece en una localización ectópica. Estas serían unas imágenes típicas en las que vemos, bueno, como os he dicho antes, en este caso habría que adquirir durante casi 20 minutos, a los 30 minutos, a las 3 horas, a las 24 horas y a las 48 horas de la inyección del trazador. Y vemos cómo en los distintos tiempos el ascenso en la dinámica del líquido encefalorraquídeo va cambiando y aquí vemos que aparece actividad ectópica que correspondería con una fuga lumbar. Este sería otro caso de un paciente con una fuga en el oído izquierdo, vemos aquí actividad ectópica. Y además vemos actividad en los tapones que ponemos tanto en fosas nasales como en oídos para valorar si hay pérdida de ese líquido encefalorraquídeo.
El estudio de perfusión cerebral os lo voy a comentar muy por encima. Nuestro centro está sustituido prácticamente siempre por el PET con FDG, porque tiene mayor definición, además hacemos adquisición con TAC y se utiliza prácticamente en las mismas indicaciones, pero bueno, no en todos los centros existe la disponibilidad del PET para valoración cerebral, entonces que sepáis que existe, que además el HMPAO existe en otros trazadores y que bueno, pues que las indicaciones son prácticamente las mismas, deterioro cognitivo, alteración psiquiátrica, daño vascular, y que como algo más específico del SPECT que se sigue utilizando sería para búsqueda de foco epileptógeno, pero que requiere una infraestructura específica en unidades de epilepsia, ya que hay que inyectar el trazador en el momento de la crisis y no se puede disponer del trazador en ese momento en todas las localizaciones ni de la infraestructura necesaria para realizarlo. La valoración es visual, valorando pues, el tipo de distribución y las áreas que puedan estar hipoperfundidas o hiperperfundidas en el caso de un foco epileptógeno. Esta sería una distribución normal, nosotros lo vemos siempre en los 3 planos, una imagen volumétrica y bueno, en función de las áreas que tengan disminuida la perfusión, pues nos orientan hacia distintas entidades. Como dato característico, este SPECT se puede utilizar para valorar muerte cerebral, en el que no veríamos perfusión cerebral indicaría pues, efectivamente que el paciente está en muerte cerebral, necesita una coordinación con UCI, no es fácil coordinarlo ni tenemos disponibilidad de fármaco, pues a lo mejor en los momentos en los que requeriría valorar esta muerte cerebral, pero bueno, que sepáis que existe. Los receptores postsinápticos de dopamina, nosotros no realizamos en este centro porque hemos sustituido el estudio por el estudio conjunto de transportadores presinápticos y metabolismo cerebral, ya que es una prueba que tiene una escasa definición de imagen, no hay un claro patrón de normalidad y requiere de una preparación muy específica, retirada de muchos fármacos y el contexto de los pacientes suele ser complicado realizarlo. Como ejemplo, deciros, bueno, pues que diferenciaría entre un Parkinson idiopático y parkinsonismos atípicos, ya que en ambos estaría afectados los transportadores presinápticos, pero en la enfermedad de Parkinson estaría preservada los receptores de dopamina postsinápticos. Y bueno, a modo de resumen, en función de las patologías cerebrales, principalmente neurología, que son las más frecuentes que nosotros valoramos, respecto al deterioro cognitivo, como os he dicho, usamos principalmente el PTCG, que valora el metabolismo de glucosa y nos orienta hacia neurodegeneración cerebral, que están descritos unos patrones metabólicos, pero lo más importante, no solo en deterioro cognitivo ni en neurología, sino en todos los casos, es el contexto clínico. En neurología esto está mucho más asentado, ya que principalmente los criterios diagnósticos son clínicos en muchas de las patologías cerebrales y las pruebas complementarias solamente sirven de apoyo. Decir que el PTCG cerebral está incluido dentro de los biomarcadores de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer, así como el amiloide, pero si la clínica no concuerda, la clínica siempre prevalece. Comentar que existen otros trazadores PET para valorar deterioro cognitivo, son los denominados de depósito, como os he comentado, el PET amiloide, principalmente para diferenciar si es una enfermedad con depósito de amiloide frente a otros deterioros cognitivos que no lo tienen, pero que no disponemos de él en Osakidetza. Y luego, bueno, estaría el depósito de tau, que está en ensayos clínicos, pero todavía no está aplicable a la práctica diaria. Respecto a los parkinsonismos, muchas veces los síntomas parkinsonianos se solapan entre unas entidades y otras. Al inicio de la enfermedad es muy difícil valorar si se trata de un Parkinson idiopático, si solo hay temblor, si es un temblor esencial. Entonces, bueno, estas pruebas ayudarían a orientar estas entidades. Solemos hacer un estudio conjunto, principalmente en sospecha de parkinsonismo atípico, de receptores presinápticos y metabolismo cerebral, e insistir en el contexto clínico. Los criterios diagnósticos son clínicos y las pruebas complementarias se consideran biomarcadores de apoyo, pero siempre prevalece la clínica. Como he dicho antes, existen otros trazadores, el depósito de tau está en ensayos clínicos. En un futuro no sé si podrá ser útil para valoración de taupatías, ya se verá, esperemos que sí. Y desde el punto de vista de los tumores del sistema nervioso central, normalmente utilizamos los trazadores oncotropos, el talio o el MIBI, para
tumores primarios cerebrales, y la FDG adquiriendo imágenes a los 30 minutos y a las 6 horas en lesiones metastásicas, las indicaciones que os he comentado. Y bueno, que siempre tenemos que hacer una fusión con la lesión conocida, intentando registrarla con la resonancia, que es la prueba que mejor valora morfológicamente estas lesiones cerebrales. Y bueno, para acabar, pues como conclusiones, pues la importancia de los datos clínicos. Aquí destaco el sistema nervioso central en patología cerebral, pero bueno, yo creo que en todas las patologías la clínica prima sobre el resto de pruebas complementarias y sobre todo sirve para orientar qué tipo de pruebas o en qué momento hacer esas pruebas. Tener en cuenta, pues lo que he comentado, que los criterios diagnósticos son principalmente clínicos y las pruebas complementarias sirven de apoyo o no a esos criterios clínicos y la exploración de los síntomas clínicos que tiene el paciente. Y bueno, tener en cuenta que a la hora de elegir la prueba de medicina nuclear tenemos que saber qué proceso cerebral queremos valorar, qué síntomas, qué patología, qué circuito de transportadores, por ejemplo, tenemos que valorar, y con eso elegimos qué prueba nos puede ayudar. Tener en cuenta la preparación necesaria del paciente y las condiciones. El paciente tiene que colaborar y permanecer inmóvil durante la adquisición, que recordar es larga, ¿vale? Y bueno, conocer que existen diferentes pruebas de medicina nuclear que valoran diferentes procesos. Las más utilizadas en este hospital serían los transportadores presinápticos, el PET de metabolismo cerebral con 18-FDG y los SPECT de trazadores oncotropos, y que en función de las diferentes patologías, pues bueno, sirven de apoyo en el contexto clínico que siempre prevalece sobre lo demás. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias y espero que os haya gustado.